¿Recuerdas la última vez que viste Predator y pensaste, eso no puede ser real? Anoche recibí un archivo sin remitente. No era un guión, era un interrogatorio sellado, grabado con un micrófono que tiembla. Un soldado repite una frase, una y otra vez. No vino a matarnos, vino a elegirnos. Y luego, en la cinta, alguien respira demasiado cerca. Si estás solo, mira la ventana. No parpadees todavía. El archivo venía comprimido, con un nombre que parecía una broma. Recreación 87.wav. Pero al abrirlo no hubo música, ni efectos, solo ventilación, metal frío y una voz rota. El sello decía, US SOCOM, Debriefing 0419. La fecha, 12 de agosto de 1997. El lugar, una sala sin ventanas en Fort Bragg. El interrogado no era un recluta asustado. Era un sargento de operaciones especiales, con historial limpio, condecorado, el tipo de hombre que no se quiebra por una pesadilla. Lo primero que pidió no fue agua, fue que apagaran las cámaras térmicas del cuarto. Cuando el oficial se rió, el sargento levantó la mirada y dijo despacio, si él está cerca, lo primero que hace es buscar el calor, y ustedes brillan. En la grabación se oye un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado un expediente con rabia. Entonces el sargento cuenta la misión. Congo, frontera norte. Un operativo contra traficantes que usaban la selva como pantalla. 4 hombres, 2 drones, un helicóptero a 20 minutos. Lo que encontraron no fue un campamento enemigo. Fue silencio, pájaros callados, insectos ausentes, un olor a cobre, como sangre vieja, suspendido en el aire húmedo, y huellas, pero no humanas, marcas profundas, separadas como si algo caminara cargando el peso en la punta de los pies. Cuando cayó la noche, el sargento vio chispas entre los árboles, iguales a las luces que otros testigos habían descrito décadas antes. Pensó en bengalas, luego en luciérnagas, luego en nada conocido, porque las chispas se movían con intención, rodeándolos. Él jura que escuchó un clic, un patrón repetido, como un animal imitando voces, y después, un susurro perfecto, demasiado cercano al oído, su propio nombre. Aquí es donde esto deja de ser una historia de archivo, porque el informe adjunto no está firmado por un militar, sino por una consultora civil. El membrete, Wilkins, Seguridad y Recuperación. Y en la esquina, una nota escrita a mano. Si alguien pregunta por esto, nieguen que existe. En el apéndice hay 2 fotos borrosas. Un cuerpo colgado a 3 metros, piel abierta con cortes limpios, sin lucha, sin sangre en el suelo. El médico anota, exsanguinación total en menos de 90 segundos. Y un detalle peor, la cámara nocturna muestra una silueta que no refleja luz. La dobla, como agua sobre vidrio. El sargento dejó de hablar cuando lo vio allí. Si quieres que siga con la parte 2, deja un like y suscríbete. No es por el algoritmo, es para saber cuántos de ustedes están escuchando. Volví a escuchar la cinta con audífonos, buscando trucos, respiraciones pegadas, cortes, montaje. No, había nada, solo un hombre intentando explicar lo imposible con palabras que se le quedaban chicas. En el paquete venía otro documento, Anexo C, Observación Ambiental. Lo redactó alguien que no describía muertos, sino el entorno, como si el entorno fuera el arma. Decía que, 36 minutos antes del primer contacto, los sensores de los drones registraron una caída brusca de temperatura en un radio de 200 metros. No un frente frío, no lluvia, un círculo perfecto de aire más denso, como si la selva contuviera el aliento. Lo llamaban zona muda. Dentro de esa zona, los micrófonos captaron menos de la mitad del ruido habitual. Los grillos desaparecían, los pájaros se callaban. El papel remarcaba un detalle que me heló. La ausencia no es gradual, se activa. La siguiente página era una tabla de fallos. Baterías descargadas sin explicación, brújulas girando, cámaras nocturnas perdiendo contraste,
radios con estática en pulsos. Pulsos que, al acelerar el audio, se convertían en un patrón, como un lenguaje sin vocales, y luego una línea subrayada. Cuando la zona se activa, el objetivo ya está cerca. Había un mapa satelital gris. Sobre la selva, alguien dibujó con marcador rojo 3 círculos idénticos, separados por kilómetros, formando un triángulo. El texto decía: repetición en 1982, repetición en 1997, coincidencia estadística improbable. No sabía qué me daba más miedo, la criatura o la gente que llevaba midiendo sus rutinas. Busqué Wilkins, seguridad y recuperación. No existía en registros públicos, pero sí encontré un teléfono interno en el encabezado. Llamé desde un prepago. Sonó una vez, 2 veces, y una voz automática, demasiado limpia, dijo: número fuera de servicio. En ese mismo segundo, mi pantalla se puso negra. No se apagó, se quedó negra, encendida, como si alguien hubiese bajado el contraste del mundo. Y, por un instante, lo juro, escuché un clic débil detrás de mí, como el seguro de una herramienta. Me giré. Nada, solo mi sala, mi ventana, el reflejo de mi cara pálida. Volví al archivo. La última página era una lista de recomendaciones para personal no entrenado. No correr en línea recta, no respirar fuerte si hay silencio total, buscar superficies frías, abandonar fuentes de calor, evitar metal mojado. No decía enemigo, decía observador, y al margen, en tinta azul: si lo notas, ya te eligió. No pude dormir. La frase zona muda seguía sonando en mi cabeza como un diagnóstico. Si el silencio era una señal, entonces el monstruo no era solo un cuerpo, era un sistema, y alguien lo había cartografiado. Abrí el mapa satelital y tracé el triángulo rojo en un visor aparte. Las coordenadas de 1982 y 1997 estaban incompletas, como si hubieran arrancado el borde de la hoja para ocultar la escala, pero el anexo dejaba pistas: latitud aproximada, tipo de vegetación, elevación. Empecé a cruzar datos por descarte, buscando selva con altura y una ruta aérea posible. A las 3 de la mañana, encontré un patrón que no debería existir. El triángulo encajaba mejor si lo estirabas hasta un lugar donde no hay selva, hielo, montañas, Alaska. Había un párrafo que yo había pasado por alto, escrito en letra pequeña: evento espejo, AK-03, señal térmica anómala, registro civil, desaparición de equipo de prospección. Ningún apellido, ninguna ciudad, solo esa etiqueta. Busqué AK-03 en foros viejos de radioaficionados, porque allí la gente guarda lo que el Estado no admite. Encontré un hilo muerto de 2009. Un piloto de carga juraba haber visto un destello verde sobre un valle sin nombre. Y luego, en el mismo minuto, su brújula se volvió loca y el motor tosió como si se ahogara. Nadie le creyó. Al final escribió: nunca vi tanto silencio desde el aire. En el archivo había un nombre más: la doctora L. Hargrove, consultora ambiental. La rastreé en publicaciones académicas. Existe, o existía. Su última ponencia fue sobre microclimas extremos y perturbaciones electromagnéticas en regiones polares. Después, nada, ni universidad, ni laboratorio, ni foto reciente. A las 07:12 sonó mi timbre. Yo no esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Un hombre con gorra, sin logo, de pie a un costado, para no quedar centrado. No cargaba paquete, solo un sobre gris, delgado, como si fuera un cheque. Tocó una vez más, paciente. No insistió. Dejó el sobre en el suelo y se fue sin apuro. El sobre no tenía remitente. Dentro había una tarjeta de memoria y una sola línea impresa: si vas a mirar al norte, aprende a medir el calor. Puse la tarjeta en el lector. Apareció un video térmico de baja resolución. Un campamento en nieve, 4 figuras humanas, rojas contra el blanco. De pronto, la imagen se oscurece en un círculo perfecto.
Las figuras siguen moviéndose, hasta que una de ellas, de golpe, se apaga, como una vela. Las otras 3 se quedan inmóviles. Luego, clic, clic. Ya rebobiné el video térmico hasta que mis ojos ardieron. Había un punto que se repetía. Antes de que una figura se apagara, aparecía una mancha negra, no fría, sino vacía. La cámara no podía leerla. Era como si alguien hubiera borrado el calor del mundo con una goma. En el archivo venían metadatos, fecha 03-11-2003, latitud parcial y una etiqueta, Hargrove, AK-03, protocolo Nival. Abajo, una nota: no intentar rescate inmediato, esperar el segundo pulso. Segundo pulso. Esa expresión no estaba en el Congo. Volví al anexo del 97 y lo leí como si fuera un manual. Entre líneas se escondía una cronología. Primero el silencio, luego la interferencia, después el clic y por último el apagón térmico. Era una secuencia, un ritual de aproximación. A mediodía fui a una tienda de montaña y compré lo más absurdo: bolsas térmicas, mantas aluminizadas, calentadores químicos. El vendedor me miró raro. Yo sonreí como si fuera para un trekking. En realidad, estaba armando un experimento. Esa noche apagué la calefacción. Puse un termómetro en la mesa, otro junto a la ventana, otro en el pasillo. Grabé el sonido ambiente con el móvil viejo y dejé el portátil apuntando a una cámara térmica barata que me prestó un amigo fotógrafo. No para ver a nadie, para ver el cambio. A las 02:41, los insectos dejaron de oírse. No de golpe como en una película. Fue peor, como si alguien bajara un fader. El termómetro del pasillo cayó 2 grados en 30 segundos. Y en la grabación apareció un patrón. Estática en pulsos, exactamente como el informe. Me levanté despacio, sin encender luces. Miré la pantalla térmica. Todo era rojo suave, salvo un borde oscuro junto al marco de la ventana. Una curva, como si algo estuviera pegado al vidrio por fuera. No se movía. Observaba. Entonces, detrás de mí, en la oscuridad del pasillo, sonó un clic idéntico al de la cinta, y una voz, perfecta, imitó mi respiración, en el mismo ritmo, en el mismo miedo. No corrí, no grité. Recordé la frase del sobre: medir el calor. Tomé la manta aluminizada y la extendí frente a mí, tapando mi cuerpo como un espejo sin reflejo. La mancha negra en la cámara titubeó, como si dudara, y por un segundo, el silencio se rompió con un sonido mínimo, algo rozando metal mojado, muy cerca del marco. Retrocedí hasta la cocina sin bajar la manta. Activé un calentador químico y lo lancé al balcón. En la térmica, el destello nació afuera y la mancha negra lo siguió. No era odio, era elección, y se quedó. Hoy, a la mañana siguiente, encontré algo en el marco del balcón que no debía estar ahí. Una línea de residuo oscuro, como hollín, pero con brillo aceitoso. No olía a quemado, olía a lluvia sobre piedra caliente. Lo toqué con un guante. Se pegó como una película fina y al estirarla se rompió en hilos, casi orgánicos. Pensé en huellas, en garras, en una prueba, pero el archivo decía otra cosa. No deja marcas por accidente, deja marcas cuando decide que las veas. Volví al video de Alaska y lo miré con esa idea en mente. El campamento estaba intacto, tienda en pie, cajas alineadas, herramientas sin volcar. Si hubiera sido un oso, habría destrozado todo. Si hubiera sido un humano, habría rastros, pisadas, forcejeo, sangre. Pero allí, en la nieve, no había caos, solo ausencia. En una pausa de cuadro, encontré un detalle que el ojo ignora en movimiento. Un punto brillante colgando de un árbol bajo, como si alguien hubiese clavado una pieza metálica en la corteza. En el siguiente segundo, el punto desaparece y una de las figuras se apaga, como si ese objeto fuera una marca de inicio. En el anexo del Congo, el médico forense escribió una frase extraña: extracción selectiva. No decía mutilación,
No decía tortura, decía extracción, como si hablaran de un laboratorio. Otra hoja describía heridas limpias, repetidas, con la misma distancia entre cortes. No era un cuchillo, no era una garra, era una herramienta con geometría constante. Al lado, alguien anotó: recuperación de tejido, muscular, dérmico, ocular. Y lo peor, sin desperdicio. Me puse a leerlo como si fuera un catálogo de comportamiento. Si la criatura busca calor, aprende la forma de tu cuerpo. Si busca silencio, aprende la forma de tu miedo. Si extrae tejido, entonces no caza por hambre, caza por interés. Esa tarde salí a caminar para despejar la cabeza y vi algo que me hizo detenerme en seco. En la pared de una obra, alguien había pintado un grafiti viejo, 3 círculos formando un triángulo, igual que el mapa. Podía ser coincidencia, hasta que debajo, con letras pequeñas, decía AK03. No había nadie alrededor, la calle estaba normal, gente con bolsas, bicicletas, el ruido de una ciudad que no sabe. Cuando volví al departamento, el residuo oscuro del marco ya no estaba, no se había caído, había sido limpiado con precisión, y en su lugar, pegado al vidrio desde afuera, había una gota, redonda, perfecta. No era agua, no era sangre, era algo transparente que, cuando le dio la luz, dobló el reflejo. Encendí la cámara térmica, la sala estaba tibia, la ventana fría, y junto a mi propia silueta apareció una segunda sombra, pegada al cristal, que imitó mi forma con un retraso de 1 segundo. Clic, y esta vez el sonido no venía del pasillo, venía de dentro de mi cabeza, como si alguien hubiera aprendido a usar mi oído por dentro. No hablo de esto en voz alta, aprendí la lección con el clic. Cuanto más lo nombras, más nítido se vuelve. Así que escribí, y cuanto más escribía, más entendía por qué Predator no era solo una película, era un canal. En el paquete original, escondido entre los anexos militares, había un correo impreso, sin asunto, solo una cadena de respuestas cortadas. Se mencionaba a un asesor técnico que pedía cambios específicos en una producción, menos sangre en el suelo, más silencio antes del ataque, mostrar el visor térmico fallando, no revelar el patrón del segundo pulso. ¿Quién demonios le dice a Hollywood qué debe ocultar y qué debe enseñar? La firma era una inicial, WVGA. Eso me llevó a una idea que me dio asco por lo elegante. La ficción como entrenamiento, no para nosotros, para ellos, para medir cómo reaccionamos ante la forma del miedo, para ver qué detalles notamos, qué bromas repetimos, qué escenas creemos imposibles. Abrí foros viejos, comentarios, entrevistas. Cada vez que alguien decía, esa parte no tiene sentido, había otro que respondía con la misma frase, es solo una película. Como si fuera una vacuna verbal, una forma de cerrar la conversación antes de que se acerque a lo real. Esa noche recibí un mensaje en mi móvil prepago, un número desconocido, sin texto, solo un archivo, Acuste Mov. Era un clip de un set de rodaje. La cámara temblaba, mala luz, risas de fondo. Un actor con uniforme falso se reía frente a un monitor térmico de utilería. Luego, en medio de la broma, el monitor mostró una mancha negra que no pertenecía a la escena, una ausencia circular, clavada en el borde del encuadre, como si alguien hubiera metido su mano invisible en el plano. Los técnicos no lo notaron, nadie se detuvo, pero el audio captó algo, 3 clics, separados por el mismo intervalo, y después, una voz que no era del set, imitó una risa humana, perfecta, pero con una fracción de segundo de retraso. Apagué el video, me quedé quieto, esperé el silencio. Lo peor fue que no llegó. La ciudad seguía sonando, coches, tuberías, un vecino arrastrando una silla. Entonces entendí, la zona muda no se activa siempre, solo cuando decide. Miré mi ventana, la gota transparente seguía allí, pegada por fuera, como un ojo mínimo.
La luz de la calle la hacía brillar. Me acerqué con cuidado, cámara térmica en mano. En la pantalla, mi reflejo era rojo cálido, la ventana azul fría, y justo al lado, una tercera temperatura apareció de la nada. No fría, no caliente, vacía. La forma vacía se movió, suave, como si respirara sin aire. Y en mi teléfono, el mensaje se actualizó solo, sin que nadie lo tocara. Apareció una frase nueva, escrita como si ya hubiera estado allí. Muéstrame cómo te escondes. No era una amenaza, era una invitación. Y eso, por alguna razón, me dio más miedo que cualquier cuchillo. El mensaje no volvió a aparecer, ni vibración, ni notificación, ni rastro. Solo quedó la frase en mi cabeza, como una orden que se te pega cuando alguien la dice con demasiada calma. Muéstrame cómo te escondes. Y entonces recordé el nombre que el anexo repetía sin explicar. Incidente en la Amazonía. No Congo, no Alaska, Amazonía. Un lugar donde el calor no se apaga nunca, salvo cuando alguien lo apaga. En el archivo había una carpeta aparte. AMZ-11, material civil. No tenía sellos militares. Parecía recolectada a la carrera. Capturas de pantalla, audios de WhatsApp, un PDF escaneado con manchas de café. Y en medio, un video de 19 segundos, grabado vertical, con el pulso de una mano temblando. Se ve un campamento improvisado, hamacas, lonas, una fogata pequeña. Al fondo, la selva negra como un muro. El que graba susurra en portugués. ¿Oyes eso? Y yo lo oí, aunque el micrófono era malo, porque no era un sonido, era una ausencia. Los bichos, que siempre están, no estaban. Luego, como una respuesta, aparece una luz verde entre los árboles. No ilumina alrededor, solo se sostiene, fija, como un ojo que no necesita parpadear. Alguien ríe nervioso. Es un dron, dice otro, y entonces la cámara hace zoom y se ve algo peor. No es un punto, son varios puntos, alineados, girando alrededor de un centro invisible, como si estuvieran marcando un perímetro. Clic. El que graba se queda quieto. La fogata chispea, y en la pantalla, por un instante, aparece una distorsión sobre la vegetación, como calor sobre asfalto. Pero es de noche, no hay asfalto, no hay razón. En el segundo 12, la distorsión avanza. No se mueve como un animal, se mueve como si el aire fuera una cortina que alguien corre con cuidado. Y el sonido de la selva cae en un solo golpe, como cuando se corta la electricidad de un barrio entero. El video termina con un grito ahogado y el golpe seco del móvil contra el suelo. Después del video hay un audio de 37 segundos. Un hombre, jadeando, repite: no dispares, no dispares, no dis... Y se corta. Entre medio se escucha ese patrón de estática, en pulsos, y encima una voz que intenta imitar su voz, pero falla en una sílaba, como si todavía estuviera aprendiendo. El documento civil dice que al amanecer encontraron el campamento intacto, la comida servida, las botas ordenadas, la lona sin rasgaduras. Solo faltaban los cuerpos, y donde estaba la fogata, un círculo en la tierra, limpio, sin carbón, como si el fuego nunca hubiera existido. Yo levanté la vista del monitor y vi mi ventana otra vez. La gota transparente ya no estaba. En su lugar, pegada al vidrio, había una marca mínima, un triángulo formado por 3 puntos casi invisibles, y mi móvil, apagado sobre la mesa, emitió un clic suave, como confirmando que había entendido. Ahora el incidente no era de ellos, era mío. Decidí que necesitaba una voz humana, no del archivo, no de foros, alguien que hubiera estado cerca y siguiera vivo. En la carpeta AMZ-11 había un contacto borrado a medias. Bue Santos, guía fijo, un número con 2 dígitos tapados, como si alguien hubiera querido ocultarlo sin tomarse el trabajo de destruirlo. Probé combinaciones hasta que una llamada entró. Contestó una respiración pesada. No. ¿Hola? No. ¿Quién es?
solo aire, como si el teléfono hubiera despertado a alguien que llevaba meses durmiendo con un ojo abierto. No soy prensa, dije. Tengo el video del campamento. Silencio. Luego, una voz baja, rota. Si lo tienes, ya te vio. Le pedí que me contara lo que pasó esa noche. Se rió sin humor. No pasó algo. Se apagó todo, como si la selva estuviera actuando y de pronto alguien cortara el teatro. Dijo que estaban con biólogos, 2 turistas ricos y un camarógrafo que quería material viral. El guía insistió en volver antes del anochecer. Nadie lo escuchó. La selva es segura, decían. Los depredadores aquí son otros. A las 11, los insectos dejaron de sonar. A las 11:05, el aire se volvió pesado, pegajoso, y la fogata empezó a arder raro, llamas bajas, como si el oxígeno se hubiera ido. Yo miré a los árboles y vi los puntos verdes, susurró. No iluminaban, medían. Le pregunté por el clic. No tuve que explicarlo, solo dije clic, y él se tensó. Eso fue lo primero, como si alguien probara un idioma. Entonces, en la llamada, ocurrió algo que me hizo agarrar el móvil con las 2 manos. Un tercer sonido, demasiado limpio, se coló detrás de su voz, una imitación perfecta de su risa nerviosa, pero con un retraso mínimo, como eco artificial. Vi. Santos se quedó mudo. Yo también. ¿Lo oíste?, dijo al fin. Sí. Entonces corta ya. Si lo oyes por teléfono, ya está adentro. No le hice caso. Le pedí una cosa más. ¿Qué vio realmente? Su voz bajó hasta volverse un hilo. Vi una forma en el aire. Vi que la forma nos miraba. Y vi que no tenía prisa. Porque para él, el tiempo no es peligro. El peligro somos nosotros cuando corremos. Antes de colgar, añadió una frase como si la hubiera repetido 1000 veces para sobrevivir. No te escondas en lo oscuro. Escóndete en lo frío. La línea se cortó sola. Me quedé mirando la pantalla negra del móvil, sin señal de fallo, sin batería baja, simplemente muerto. En la mesa, la cámara térmica mostró algo que no debía. Mi sala estaba cálida, uniforme, pero en la esquina, junto a la puerta, apareció un círculo vacío, idéntico al del video, y el círculo avanzó 1 centímetro. Clic, no desde el pasillo, no desde la ventana, desde el otro lado de la puerta. No abrí, no respiré fuerte. Me quedé quieto con la manta luminizada en las manos, como si fuera un escudo infantil. La cámara térmica seguía encendida, apuntando a la puerta. El círculo vacío estaba allí, pegado a la madera, y cada vez que yo tragaba saliva, el borde parecía afilarse. Recordé algo del anexo: evitar metal mojado. Miré mis llaves. Las dejé en el fregadero, lejos. Apagué el router, no por paranoia tecnológica, sino por la sensación de que todo lo que vibra, todo lo que emite, todo lo que calienta, es una invitación. El silencio llegó por fin, pero no como calma, como sentencia. Hasta el edificio parecía contenerse. Entonces, desde el otro lado, alguien imitó mi propio movimiento, no mi voz, mi hábito, el sonido mínimo de mi pie ajustándose, repetido con un retraso perfecto, como si estuviera aprendiendo mi cuerpo a través de la pared. Me obligué a pensar en patrones, no en monstruos. El Congo, Alaska, Amazonía, siempre lo mismo. Primero te observa, después te mide, luego te hace saber que te está mirando. Y cuando te muestra el truco, ya no busca matarte rápido, busca ver qué haces. Saqué el móvil principal, el que nunca usaba para esto, sin señal, sin datos, solo la linterna. La encendí hacia el suelo, sin apuntar a la puerta, y vi algo que me heló. Una línea de residuo oscuro cruzando las baldosas, como un rastro de aceite que alguien hubiera dibujado con dedo. No venía de la ventana, no venía del balcón, venía de debajo de la puerta. Eso significaba que no estaba afuera. Tragué el pánico y fui a la cocina, paso a paso.
manteniendo la manta delante de mí. Abrí el congelador y saqué todo lo que quemara frío. Bolsas de hielo, verduras congeladas, cualquier cosa. Las apilé junto a la puerta como si pudiera construir un muro térmico con comida. Ridículo, pero el archivo decía, si lo notas, ya te eligió. No hablaba de valentía, hablaba de estrategia. Volví a mirar la cámara térmica. El círculo vacío reaccionó. No retrocedió. Se desplazó hacia el lado, como si evitara el frío recién colocado. No tenía rabia, tenía curiosidad. Y esa curiosidad era lo que había matado a los otros. Me di cuenta de algo peor. En el piso, frente a la puerta, había 3 puntos casi invisibles formando un triángulo. La misma marca del vidrio, un sello, una firma. Y entonces entendí por qué hay gente que desaparece después de hablar demasiado claro. Porque no hace falta que te silencien humanos. Basta con que alguien escuche tu patrón. Basta con que te vuelvas interesante. Un objetivo que vale la pena observar. La cámara térmica emitió un pitido bajo. El círculo vacío se expandió, como si inhalara, y desde el otro lado de la puerta, una voz susurró mi nombre con mi propia entonación. No era amenaza, era reconocimiento. Y en ese instante supe la verdad que nadie escribe en informes. No todos mueren en la selva. Algunos son cazados en su casa cuando creen que están a salvo. No sé cuánto tiempo estuve frente a esa puerta. En mi cabeza, los segundos eran agua espesa. En la pantalla térmica, el círculo vacío seguía respirando, expandiéndose y contrayéndose, como si el aire fuese suyo. Pensé en abrir, pensé en correr al pasillo, pensé en gritar a los vecinos, pero el archivo decía, no corras en línea recta. Y por primera vez en mi vida, entendí que no era una metáfora. Correr es dibujar tu trayectoria para quien te estudia. Huir es ofrecerle datos. Así que hice lo único que no había hecho nadie en los anexos. Dejé de actuar como presa. Apagué todas las fuentes de calor posibles. Luces, cargadores, cocina, todo. Abrí el grifo de agua fría y dejé correr un hilo constante, no por ruido, sino por temperatura. Saqué el aerosol de limpieza del armario y lo rocié en el suelo junto a la puerta, formando una capa húmeda. Metal mojado era mala idea, pero yo no iba a tocar metal. Yo quería ver. La cámara térmica mostraba mi sala enfriándose por zonas. El círculo vacío, en cambio, no cambiaba. No era frío, era un agujero en la medición, un lugar donde la física se rendía. Me acerqué a la puerta con la manta aluminizada al frente. Como antes, la manta no me hacía invisible, me hacía confuso. Un reflejo sin lectura, un blanco que no podía catalogar rápido. Pegué la manta al borde inferior y esperé. Clic. Esta vez el clic sonó más cerca que nunca, como si el aire vibrara por dentro de la madera. Luego, el residuo oscuro bajo la puerta se movió, no como líquido, sino como algo que decide. Una línea se alargó hacia el aerosol húmedo, y allí, por un segundo, se dibujó una forma, no una mano, no una garra, un contorno, un volumen que empujaba el mundo sin tocarlo. El spray, atrapado en esa presión, se desplazó en patrones curvos, como si algo respirara sobre él. Y entonces lo entendí. No estaba buscando entrar por fuerza, ya estaba dentro, de otra manera. La puerta era una cortesía, un escenario. En la cámara térmica, mi propia silueta parpadeó, como si alguien hubiera intentado copiarla. Y al lado apareció una segunda silueta, imperfecta, retrasada, intentando adoptar mi postura. Un espejo torcido aprendiendo. La voz volvió, a centímetros del oído, sin pasar por ningún sitio. Muéstrame. Mi cuerpo quiso obedecer, porque el miedo no solo paraliza, también negocia. Y ahí estaba el verdadero depredador, no en el músculo, sino en el método, en convertir tu instinto en una respuesta predecible. No le di la respuesta. Me senté en el suelo.
de espaldas a la pared más fría del departamento, la que da a la calle sin sol. Abracé las bolsas de hielo como un animal ridículo y cerré los ojos. Si quería medir mi calor, lo haría. Si quería mi pánico, no lo obtendría. Le negué el espectáculo. El silencio se sostuvo hasta que se rompió con algo que no era un sonido. Fue una sensación, como si el aire se aligerara de golpe. En la térmica, el círculo vacío se contrajo, se hizo pequeño y luego desapareció. No se fue caminando, simplemente dejó de estar. Pasó 1 hora, 2, 3. El amanecer empezó a aclarar la ventana. Me levanté y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Ninguna sombra, ningún hombre con gorra, nada. Abrí la puerta con cuidado. En el suelo del pasillo, justo frente a mi umbral, había 3 puntos oscuros formando un triángulo perfecto, y al lado, una gota transparente que doblaba la luz como vidrio líquido. Una firma, un "te vi". Volví a cerrar, porque hay finales que no son victoria, son selección. Y si llegaste hasta aquí, deja un like y suscríbete, no por el canal, porque si esta historia te dejó frío, quiero saber cuántos lo sentimos al mismo tiempo.